Buenas tardes, hermanos y hermanas. Seamos bienvenidos a la adoración a nuestro Dios a través de esta plataforma. Creemos y confiamos en las promesas de nuestro Dios, que Él está con nosotros, y agradecemos infinitamente a Dios que hoy nos podamos reunir para seguir adorando y glorificando su nombre. Así que les invito para que juntos oremos, adoremos a nuestro Dios, ofrezcamos todo este tiempo a nuestro Dios y ofrezcamos nuestras vidas. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, nos acercamos delante de ti agradecidos por tus muchas misericordias, porque grande es tu amor, grande es tu misericordia, y en este momento, Padre, nos acercamos para ofrecerte a ti no solamente este culto, ofrecerte a ti nuestra vida, todo nuestro ser, mi vida entera, Señor, la vida de tu pueblo, Señor. Por eso, Señor, nos acercamos a través de tu Hijo Jesucristo, pues Él es digno de recibir la gloria, la honra, el poder y la gloria. Padre, recibe toda nuestra adoración en el nombre de Cristo, nuestro Salvador y Maestro. Amén. Continuamos alabando a nuestro Dios, y nuestra hermana Raquel Lara nos dirige con la alabanza 539, que precisamente habla de nuestra vida debe estar entera y consagrada a Él. Himno 539. Que mi vida entera esté. Límpiame de toda mi maldad.
Seguimos en alabanza a nuestro Dios y en este momento nuestra hermana Sebastiana Cornelio nos va a dirigir y va a llevar a Dios nuestras peticiones que tenemos de enfermos, hermanas que están enfermas, que están padeciendo otras necesidades económicas, espirituales y de todo tipo. Así que les invito para que nos unamos y en nuestras casas durante el tiempo que estemos, también dediquemos un tiempo a la oración por estos motivos. Oremos. Buenas tardes. Les invito a que me acompañen a hacer la oración de intercesión. Padre Celestial, en esta hora de la tarde venimos delante de ti en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Primeramente, Señor, dándote gracias por esta oportunidad que nos permites tener de presentarnos ante ti a través de la oración. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu cuidado y por tu infinita misericordia. Y a la vez, Señor, te rogamos que tú seas con cada uno de mis hermanos en la fe, Señor. Tú sabes que hay muchos de tus hijos que están enfermos, algunos están postrados en cama en sus hogares, algunos otros están en los hospitales internados. Te ruego, Señor, que tú los visites, que tu Santo Espíritu los consuele y los conforte ahí en su lecho del dolor, Señor. Sé con sus familias también, Señor, consolándolas y confortándolas, Señor, y proveyéndole todo lo que necesitan para poder atender a sus enfermos. Así también te ruego, Señor, que tú seas con tus hijos que tienen la tristeza por la pérdida de un ser querido, Señor, que tu Espíritu Santo sea con ellos, confortándolos, consolándolos en estos momentos de tristeza, Señor. Así también te ruego, Señor, que tú seas con cada uno de mis hermanos, que tú los visites en sus hogares, tú conoces las necesidades que tiene cada uno de tus hijos, los problemas, aflicciones, problemas de trabajo, en fin, tantas cosas que pasan en los hogares, Señor, y que tú las conoces y que obrarás en cada uno de tus hijos, Señor, conforme es tu voluntad, Señor. Gracias porque por tu palabra eterna sabemos que podemos confiar en ti, esperar en ti, porque tú harás conforme es tu voluntad, tus propósitos y tus tiempos, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. La palabra de nuestro Dios, que es la palabra de verdad, contiene lo que nosotros necesitamos saber. Y en esta tarde vamos a saber lo que ella nos dice en el libro de Daniel, el capítulo 1, los versículos 8 al 21. Daniel, capítulo 1, los versículos 8 al 21, y les invito para que juntas leamos. Daniel 1, los versículos 8 al 21. Leamos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos
Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante del rey Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Palabra de Dios. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios y en este momento nuestra hermana Edith, que es nutrióloga, ella tiene el tema para esta tarde que hemos designado este mes para tratar asuntos que nos conciernen a nosotras las mujeres. Es el mes del hogar y queremos en el nombre del Señor tener más información de lo que concierne a nosotras mujeres, cómo debe ser nuestra alimentación, no solamente de nosotras mujeres, sino de la familia entera. Así que les invito que pongamos toda la atención y nos unamos para hacer lo que el Señor quiere y Él nos está pidiendo. Hola hermanitos, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles por este medio. En el día de hoy me encuentro muy contenta debido a que, fui invitada por la Sociedad Femenil Dorcas para poder compartirles este tema del día de hoy, 17 de mayo del 2021. Antes que nada, me gustaría que hiciéramos una pequeña oración antes de iniciar con el tema. Señor Dios, te damos gracias por un día más de vida que tú nos das. Bendito Dios y Padre de misericordia, te doy gracias porque tú me permites compartir este tema con mis hermanas. Te pido, Señor, que en esta hora de la tarde tú me utilices, Padre bendito, como un medio por el cual tú puedas hacer llegar la información, Padre bendito, que tú quieres que mis hermanitas escuchen y que sea de bienestar para su vida, Padre celestial, y para la vida de sus familias. Pon en mí, Señor, tus palabras, tu conocimiento y permíteme poder transmitirlo a ellas esta tarde. En tus manos quedamos, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y bien, hermanitas, cuando a mí me invitan a dar este tema, que gracias a Dios en otras ocasiones ya se me ha invitado a dar temas, lo cual yo agradezco mucho. Yo siendo nutrióloga, me invitan a dar un tema de salud. Anteriormente yo siempre he dado temas que tienen que ver obviamente con la alimentación, con cómo hacer una dieta balanceada, etcétera. Y aunque en esta ocasión se me pidió también enviar un tema que tuviera que ver con salud, no quise hacer un tema directamente acerca de las dietas, de la alimentación y todo esto, de lo cual siempre me preguntan, sino que quise enfocarme en un tema que yo, le pedí al Señor que me dijera qué cosa tenía yo que platicar en esta tarde con ustedes. Y quise platicarles hoy acerca de cómo hacer cambios de hábitos. Porque para todos, pues prácticamente es muy bonito escuchar pláticas que hablen acerca de cómo mejorar la alimentación, cómo hacer una dieta balanceada, cómo comer bien. Pero cuando nosotros nos enfrentamos al hecho de cambiar eso que nosotros queremos cambiar, o sea, cómo yo voy a hacer todas esas cosas, pues yo siempre me encuentro con un límite, con un tope que muchas veces no me permite hacer esos cambios, pues llevándome de vuelta al lugar del cual yo partí. Pero para iniciar este tema me gustaría mucho iniciar con un versículo de la Biblia que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículo 35. Es solamente un versículo y voy a leerlo. Ustedes pueden darle lectura en su casa. El versículo dice de la siguiente manera: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
Cuando yo comienzo a buscar versículos de la Biblia que hablen acerca de los buenos hábitos o de costumbres que se realizaban o que específicamente realizaba nuestro Señor Jesucristo durante su vida terrenal, me aparecen varios tipos de versículos que cuando yo ya los pienso un poco más, estudio en ellos un poco más, me doy cuenta que todos estos versículos tienen algo en común, y eso es que nuestro Señor Jesucristo ponía acción en las cosas que Él realizaba. Si nosotros volvemos a leer este versículo, nosotros pues... Yo quizás en otras ocasiones he leído este versículo y nunca me percato de todas las acciones que nuestro Señor Jesucristo hacía en solamente un versículo, ¿no? Entonces me dice que se levantaba muy de mañana, que aún era oscuro, que salió y se fue a un lugar desierto a orar. Esto es decir, que él estaba dormido, despertaba antes quizás que las demás personas que estaban con él. Obviamente se vestía, iba a un lugar desierto y allí se ponía a orar. Cuando nosotros meditamos un poco más sobre los hábitos, sobre los buenos hábitos, obviamente siempre como que ubicamos la palabra buenos hábitos hacia las cuestiones que son propias de la salud, como el comer bien, el despertarnos temprano, acostarnos temprano, hacer alguna actividad física, no fumar, no tomar alcohol, etcétera. Y siempre ubicamos los buenos hábitos sobre las cuestiones que tienen que ver con el estilo de vida. Pero nosotros también como cristianos hay buenos hábitos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para tener una mejor relación, una relación personal con Dios, entre los cuales y más importante se encuentra pues obviamente la oración, leer la palabra de Dios, pasar tiempo con el Señor para construir una relación con el Señor. Entonces, los hábitos, pues al final de cuentas son acciones que nosotros hacemos rutinariamente. Son cuestiones que nosotros hacemos sin necesidad de pensar tanto, cosas que nosotros tenemos guardadas, acciones que nosotros tenemos guardadas, registradas en nuestro cerebro, que nos permiten hacer nuestra vida pues más fácil, nuestra vida más rápida, porque prácticamente ya tenemos esa información almacenada en nuestro cerebro y por lo tanto son fáciles de hacer, ¿ok? Como todos, pues hay hábitos que nosotros debemos de adoptar, como los que ya platicábamos hace unos minutitos, tanto los hábitos cristianos como los buenos hábitos de salud. Es importante entender que siempre encontramos siempre nosotros nos vamos a inclinar hacia los hábitos que sean más fáciles para nosotros, ¿verdad? Incluso cuando yo buscaba en la Biblia acerca de este tema, me encontré con uno de los versículos que también pues es bastante particular y peculiar, donde vemos cómo los discípulos del Señor no tenían tan arraigada el hábito de pasar toda una noche orando, porque la Biblia nos dice que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, pasaba noches orando. Entonces, en Mateo 26, en el versículo 40, Mateo capítulo 26, versículo 40 nos dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Para el Señor Jesús era algo fácil. Para él era algo que él hacía rutinariamente, era parte de su costumbre despertarse temprano e ir a orar, salir al monte a orar, e incluso pasaba noches orando. Cuando él deja a los discípulos para poder ir a orar en esta parte de la historia de la Biblia, en el que él va a ser arrestado, él regresa y los encuentra durmiendo y les dice esta frase que no es posible que no hayan podido ni siquiera orar una sola hora, ¿no? Entonces es cuando vemos que así como los discípulos del Señor Jesús no tenían
pues ese hábito de orar tan largamente como él. Nosotros muchas veces hay muchos hábitos que no tenemos, ¿no? Aunque haya otras personas que les cueste, sea más fácil para esas personas hacer esos hábitos que a nosotros nos cuestan trabajo. Y entonces decimos, ¿por qué es que yo cuando quiero cambiar ciertas cosas me es demasiado difícil? Entonces, me gustaría comentarles que cambiar nuestros hábitos es un proceso que conlleva mucho trabajo. ¿Por qué? Porque de repente, bueno, en mi rama que es la nutrición y que yo pues lógicamente trabajo todos los días con mis pacientes y vemos lo difícil que es muchas veces poder cambiar las cosas que hacemos que no son tan buenas. Y aunque nosotros tengamos pues una buena intención, al momento de realizarlo no es tan fácil como nosotros quisiéramos. ¿Por qué no es tan fácil? Porque implica un trabajo y muchas veces nosotros lamentablemente no estamos dispuestos a hacer el trabajo que se nos pide para cambiar esos hábitos que no me gustan o en los cuales pues yo ya no quiero seguir estando. Y entonces muchas veces, aunque esos hábitos, que en este caso voy a hablar de los hábitos de la salud, atenten contra mi salud, como el hecho de no estar comiendo sano, comer de más, comer muchos alimentos industrializados, chatarra, no ir a hacer ninguna actividad física, dormirme muy tarde, pasar demasiado tiempo frente a la tele, frente a los dispositivos electrónicos, que todos son malos hábitos para la salud. A lo mejor no comer bien sabiendo aún que yo tengo una enfermedad crónico-degenerativa y que es importante para mi salud, que yo cuide mi glucosa, que yo cuide mi presión arterial y aún así sabiendo que todo eso no me hace bien, sigo estando en lo mismo. Es importante que nosotros entendamos que los hábitos, como yo les decía, es todo aquello que nosotros hacemos todos los días. Y si nosotros vemos todo un día de nuestra vida, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que todas las 18 horas, 16 horas que nosotros pasemos despiertos está compuesta de hábitos. Desde que nosotros nos despertamos y nos lavamos los dientes, nos peinamos, nos cambiamos la ropa donde dormimos, nos lavamos la cara, llegamos al desayuno, elegimos los desayunos que son más fáciles para nosotros, que son, bueno, que obviamente me agradan más, y después continuamos la rutina de lavar los trastes, bueno, en el caso de las mujeres que nos quedamos también en casa en ese momento, hacer la limpieza, cuidar los hijos, y todo va siendo una cadenita de hábitos que muchas veces al final del día nosotros nos damos cuenta que prácticamente no pensamos tanto en el día. Inclusive el manejar o el dirigirnos hacia algún lugar es un hábito que nosotros tomamos. Y vamos resguardando esa información hasta que muchas veces nosotros, por decir así, vamos a dirigirnos a algún lugar y simple y sencillamente no ponemos ni siquiera atención por dónde nos fuimos, ya no sabemos los semáforos, los cruces, dónde tengo que parar, etcétera. Y cuando llego a mi destino me doy cuenta que no implicó un trabajo mental tan grande. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es algo que yo pues simple y sencillamente hago sin siquiera pensarlo. Los hábitos son así, son rutinas que nosotros hacemos en un piloto automático, o sea, es decir, ya las hacemos intuitivamente. Cuando nosotras vivimos en familia, en este caso, bueno, me gustaría dirigirme hacia las mujeres, que pues usualmente la mayor parte de las hermanitas de la femenil somos mamás, también somos esposas, bueno, las que no tienen hijos son también esposas. Y es en nosotras como mujeres donde recae la responsabilidad hasta cierto punto más grande de crear hábitos en casa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos casamos, pues obviamente nosotras mujeres pues traemos los hábitos de casa que nos enseñaron nuestros papás y nuestro esposo trae los hábitos que les enseñaron sus papás, pero nosotros llegamos a conformar una familia y si en algún momento nosotros tenemos hijos o en nuestra convivencia vamos juntando esos hábitos hasta crear nuevos hábitos familiares.
es a nosotras las mujeres, por ejemplo, en el área de la alimentación, donde recae quizá un poco más esa responsabilidad, porque nosotras somos las responsables de hacer la comida, de ir a hacer las compras, o de a lo mejor preparar la lista que el esposo se lleva al súper para hacer las compras, o de nosotras ir al súper a hacer las compras. Y en nosotras cae hasta cierto punto una responsabilidad un poco importante acerca de los hábitos que se hacen en casa, y es a partir de nosotras que entran esos pues ya sean buenos o no tan buenos hábitos en todos los aspectos, ¿verdad? El problema es cuando los hábitos que nosotros tenemos en casa impactan nuestra salud, cuando son hábitos que no nos permiten tener una buena calidad de vida, cuando son hábitos que están mermando nuestra salud, que nos hacen sentir mal, que nosotros sabemos que no son tan correctos. En la Biblia hay un pasaje que habla de que el templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es un versículo que se ocupa mucho cuando hablamos de estos temas de salud. Y si bien es cierto que el templo es cuerpo del Espíritu Santo, la Biblia también dice que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener un equilibrio en el cual lógicamente no vamos a pasar pensando todo el tiempo que vamos a comer y hacer de una alimentación sana o de algo una obsesión, pero sí es importante que nosotros entendamos o sepamos que a mayor salud nosotros tengamos, mayor calidad de vida vamos a tener, y con mucha más alegría vamos a servir al Señor, vamos a estar dispuestos a servir a Dios, vamos a sentirnos mejor, porque si bien es cierto que cuando nosotros estamos sanos, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, hay muchos lugares a donde nosotros podemos ir y en este caso hablar de Dios, ir a visitar hermanos, pero si yo me siento mal, pues prácticamente muchas veces no tengo ni siquiera ánimos de hacer cosas que tengan que ver con el servicio a Dios, ¿verdad? Y bien, después de toda esta introducción me gustaría platicarles cómo nosotros podemos cambiar nuestros hábitos, ¿verdad? Entonces, como yo les comentaba hace un momento, los hábitos, volvemos a recapitular, son acciones que yo hago en piloto automático. ¿Qué pasa cuando yo quiero cambiar mis hábitos? Pues simple y sencillamente yo tengo que crear nuevas rutas en mi cerebro, es decir, tengo que crear nuevos aprendizajes. Para yo poder hacer un nuevo hábito, eso que yo quiero cambiar tiene que tener un tiempo y un proceso para que mi cuerpo y mi mente y mi cerebro puedan recibirlo, ¿ok? O sea, no se trata de que yo el día de mañana me levante, haga un licuado verde y al siguiente día ya no lo haga, ¿verdad? Sino que tengo, como dice la palabra, que perseverar hasta que ese nuevo aprendizaje se quede registrado en mi cerebro y entonces sea cada vez más fácil poderlo hacer. Les voy a poner un ejemplo que tiene que ver con nutrición. Cuando normalmente los pacientes llegan a consulta, pues obviamente nosotros como nutriólogos extendemos un menú donde se le dice al paciente qué es lo que va a comer, cuáles días y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el paciente se prepara mentalmente muchas veces, la mayor parte de las veces, para ir a nutrición. Y pues los pacientes te dicen, ¿sabes qué? No voy a empezar el día martes porque pues todavía tengo que ir a comprar el súper, tengo que checar qué cosas tengo en mi alacena y bueno, todo va bien y tengo que checar todos los tiempos de mis comidas, organizarme si es que yo tengo que llevar comidas al trabajo, si es que yo tengo que hacer comida para los hijos, para el esposo, etc. Y entonces viene la parte en donde queremos cambiar los hábitos alimentarios y entonces resulta que cosas tan básicas y tan simples como ir al súper nos hacen dar cuenta que vivimos completamente en un piloto automático donde no nos permitimos muchas veces crear nuevos aprendizajes. Entonces de repente sucede que yo voy al súper y de repente los pacientes me hablan y me dicen, oye Edith, es que fíjate que ¿dónde está el arroz integral? Porque no lo encuentro. Oye, Edith, es que fíjate que dónde está la pasta integral porque fíjate que no la encuentro.
Y muchas veces me toca decirle a los pacientes, ¿sabes qué? En el mismo pasillo donde está el arroz blanco, allí al lado está el arroz integral. Y fíjate que en el mismo pasillo donde están las pastas blancas, están las pastas integrales. De repente me dice, oye, Nid, es que fíjate que en el súper, por poner un ejemplo, no encontré chía, no encontré granos de quinoa, no encontré col morada, no encontré hierbabuena. Y entonces le digo, oye, fíjate que sí está en tal pasillo, en el área de tal parte, mira, la col morada está en el área de las verduras en tal parte. Entonces nos damos cuenta que nosotros vamos al súper y vamos a los mismos pasillos que siempre vamos, compramos las mismas frutas y verduras que siempre compramos, no nos damos la oportunidad de probar nuevos alimentos y entonces ves a los pacientes descubriendo nuevos pasillos, descubriendo alimentos que estaban allí mismo de donde ellos siempre han comprado sus alimentos, pero resulta que nunca los habían visto. Nunca los habían visto porque nuestra mente está enfocada siempre en ir al mismo lugar, al mismo nivel, a la misma altura y al mismo sitio donde yo siempre compro las cosas. Bueno, compramos las cosas, llegamos a casa y resulta que para muchas mujeres que es algo normal, que yo escucho mucho consulta, es mucho más fácil hacer, hermanos, hasta un mole que hacer una ensalada. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a, por poner un ejemplo, como picar una lechuga, cuántas gotas de desinfectante le voy a poner, cuántos minutos la voy a dejar. Edith, la tengo que dejar allí, o sea, la guardo con el desinfectante o le tengo que drenar el agua. Edith, ¿cómo voy a poner la zanahoria para la ensalada? Pero si yo les digo, hermanita, va a ser un mole o va a ser un michiote de pollo, así lo van a hacer, porque es que esa receta ustedes ya la tienen en la mente y no hay necesidad ni siquiera de seguir un libro, porque quizá en algún momento ustedes siguieron la receta de la mamá, ¿no? Pero llega un momento en el que te aprendes esa receta de memoria y terminas tu receta en un 2x3, tú ya tienes un pollo en mole y ni siquiera sabes cómo lo hiciste, ¿no? Pero a veces para hacer, no sé, una preparación nueva nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo porque mi cerebro no lo tiene registrado. Yo tengo que crear esa nueva ruta. Mira, esto es así, vamos a mover las manos así. Para cortar la lechuga tienes que hacer así y tienes que poner tantas gotas por tantos litros de agua. Y ese aprendizaje, yo tengo que trabajar en ese aprendizaje hasta que mi mente lo registre, mis dos hemisferios cerebrales te conecten entre los dos, uno que es el que recibe y otro es el que acciona, y entonces yo pueda hacer estas recetas de una manera automática, ¿verdad? Pero para todo eso cuesta trabajo, o sea, hay un trabajo y hay un proceso que se tiene que vivir. Entonces lo mismo pasa para cuando yo voy a tomar agua, para cuando yo quiero hacer actividad física, y muchas veces nosotros después de 15 días es lógico que mi cuerpo esté cansado, que mi mente esté agotada, porque prácticamente yo estuve haciendo 3 recetas diferentes de las que me conozco 3 veces al día. Estuve pendiente de tomar agua, estuve pendiente de ir a hacer ejercicio, estuve pendiente de las verduras que me tocaban mañana, de la desinfección, de la picada, como la clase que teníamos el viernes pasado de los hot cakes, y que no lo sabemos, pero si nosotros seguimos practicando los hot cakes y los licuados verdes que tuvimos en esa clase, entonces pues prácticamente en algún momento, o sea, yo voy a hacer los hot cakes y hasta me voy a olvidar de los hot cakes que no son tan sanos, ¿verdad? Entonces resulta que pues prácticamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer, crear nuevos patrones mentales, darle tiempo a nuestro cuerpo de que procese esa información y de adquirirla en mi cerebro hasta que se vuelva algo completamente rutinario. Es verdad que nosotros pues muchas veces no nos damos tiempo, no nos permitimos a nosotros mismos equivocarnos, todo lo queremos hacer perfecto de la noche a la mañana, y ya vimos que ni siquiera los discípulos que convivían con el Señor podían hacer a la perfección quedarse 1 hora orando. ¿Por qué? Porque implicaba un trabajo que vemos después que los discípulos tienen un crecimiento en su relación con el Señor, pero también les llevó un proceso y un trabajo, ¿ok?
Cambiar hábitos en 15 días, hermanos, no es lo que se busca. Cambiar hábitos es un proceso que suele durar entre 21 a 66 días. Entonces, muchas veces nosotros vamos con la nutrióloga o escuchamos una plática de nutrición muy bonita, de salud, y entonces decimos, no, pues yo mañana voy a empezar a hacer lo que dijo la hermana. Pero al tercer día yo ya estoy agotada, yo ya estoy cansada, y al cuarto día yo digo, no, pues ya voy a hacerme una receta de las que yo tengo ahí, porque hoy yo tengo muchas cosas que hacer y no tengo tiempo de pensar. Hermanos, el tiempo, vuelvo a repetir, para cambio de hábitos es entre 21 a 66 días, por lo tanto, ese es el tiempo en el que yo tengo que estar trabajando en un nuevo proceso mental. Todos los procesos mentales que nosotros tenemos son como los cambios que nosotros guardamos en nuestra computadora. O sea, yo aprendo algo nuevo y mi cerebro lo guarda. Yo aprendo otra cosa y mi cerebro lo guarda. Cuando yo vuelva a intentar esa cosa, a más yo lo haya repetido, más fácil será para mi cerebro encontrar esa información. Y a menos yo lo haya repetido, pues menos fácil va a ser para mi cerebro encontrar esa información. Por lo tanto, les insto a que cuando nosotros queramos hacer un cambio de hábitos, en primer lugar, pues pongamos acción en ese cambio, entender que tenemos que trabajar en ese cambio, que tengamos paciencia, que entendamos que no es una cuestión de 5 días, no es una cuestión de 10 días, es una cuestión que implica un poco más de tiempo. Que entendamos también de igual manera que debemos de tener motivaciones intrínsecas para hacer cambios de hábitos. ¿Por qué? Y este punto es bien importante porque cuando los hábitos o el cambio de hábitos que yo quiero hacer no proviene desde una motivación interna que tenga que ver específicamente con mi persona, es mucho más difícil hacer ese cambio de hábitos. Por ponerles un ejemplo, cuando nosotros que tratamos con pacientes, muchas veces los pacientes llegan porque el doctor los envió, porque su esposo, pues lamentablemente les hizo algún comentario a alguna de las mujeres y bueno, se sintió mal y fue a la consulta, porque sus hijos hicieron algún comentario, porque la sociedad me ha llamado a lo mejor a tener un cuerpo de cierta o de tal manera, ¿verdad? Pero muy pocas veces vemos que las motivaciones sean personales y es completamente real comentarles que todos los pacientes que llevan una motivación interna y personal son aquellos pacientes que a largo plazo pueden cambiar un hábito de una manera definitiva, como por ejemplo aquella persona que se siente mal y ya no quiere sentirse mal, no quiere que le duelan las rodillas, no quiere que le duelan las piernas, no quiere, quiere que le quede mejor la ropa, a lo mejor no quiere subir las escaleras y sentirse cansado, quiere disfrutar la vida con sus hijos, quiere tener más energía, pero es una motivación interna, es algo que necesita salir de mí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si yo estoy tratando de cambiar hábitos desde el cumplimiento de las expectativas de otra persona, va a ser mucho más difícil, lógicamente, abandonarlos porque no me está generando ningún recurso o beneficio a mí, ¿no? O sea, le está generando el beneficio a aquella persona, ¿no? Más no a la persona que quiere hacer el cambio. También otra de las cosas que me gustaría platicarles o darles como consejo es que debemos de ir poco a poco. Es decir, danos el tiempo de entender que somos seres humanos, que podemos fallar, que no todas las cosas las podemos hacer al mismo tiempo, que para algunas personas es más fácil hacer cambio de hábitos que para otras, que para algunas personas es mucho más fácil adoptar nuevos patrones mentales que para otras, que por ejemplo muchas veces nosotros queremos hacer cambios como hacer actividad física, cambiar la dieta, comprar alimentos más sanos, hacer receta más sana, todo lo quiero hacer en 15 días y después de 15 días digo, yo no sirvo para esto, no lo voy a lograr y simple y sencillamente pues dejamos de hacerlo, ¿no? Entonces entender que debemos de ir poco a poco.
y enfocarnos también en hábitos que sean más fáciles para nosotros e ir subiendo el nivel de intensidad. Es decir, si para mí es mucho más fácil hacer preparaciones que sean pues en alguna sopita o en algún caldito, comerme las verduras de una manera que son más fáciles para mí, pues entonces no me voy a poner a hacer una ensalada que es súper difícil, que a lo mejor tiene ingredientes que ni siquiera tengo en mi cocina, y ya desde ese momento yo ya me empecé a frustrar porque no tengo las cosas que necesito, en vez de ir comenzando por cosas que sean más fáciles de elaborar para mí. A lo mejor para mí es mucho más fácil empezar a caminar en mi fraccionamiento, con mi perrito, salir con mis niños, en la bicicleta, en el triciclo, con los patines, que a lo mejor irme a un gimnasio. Entonces empezar con las cosas que son más fáciles hasta que mi cuerpo vaya generando ese nuevo proceso mental, vaya creando esa información. Ok, ahora en las tardes, en vez de después de comer, me voy a dormir, porque esa es una información que yo ya tengo registrada y ya mi cerebro sabe que a esa hora se va a dormir. Entonces yo empezar a instruir a mi cerebro que esa hora ya no va a ser para dormir, sino va a ser para ponerme los tenis y salir a caminar. ¿Ok? Ser conscientes de la recompensa que me va a generar el hábito nuevo que estoy cambiando. Bueno, que gracias a Dios y al nuevo hábito que yo voy a hacer de cambio, me voy a sentir mejor, voy a estar con más energía, me va a doler menos el cuerpo, mi glucosa se va a controlar, mi presión arterial se va a controlar, voy a tener una mejor calidad de vida, me voy a sentir bien, y vale la pena que por todo eso que yo me empiezo a sentir mejor, yo intente mejorar mis hábitos. Darnos tiempo, practicar la autocompasión, es decir, que no siempre nos va a salir de 10, la vida es así, hermanos, hay momentos donde todo encaja perfecto, todo está bien y podemos hacer las cosas bien, pero la vida muchas veces tiene altibajos también. Hay momentos donde obviamente pasaremos por pruebas, a lo mejor no tan difíciles, a lo mejor muy difíciles, pero es en esos momentos también donde nosotros tenemos que ser autocompasivos con nosotros y entender que hay momentos donde no podemos hacer a lo mejor un cambio de hábitos al 100%, pero puedo intentarlo. Esa es la parte más importante. Y bueno, para finalizar este tema, me gustaría dejarles en mente algo que me nació cuando yo estaba haciendo este tema, el dejarles en mente que como mamás, como madres de familia, como esposas, nosotras tenemos el trabajo quizá de entrada de los buenos hábitos a nuestra casa. Que en este caso yo les hablé de los buenos hábitos de salud, pero también tenemos la entrada de los buenos hábitos como mamás, por ejemplo, cuando tenemos a cargo a nuestros niños, de enseñarles a orar, de enseñarles a leer la Biblia, de enseñarles a platicar con Dios, de enseñarles que hay un momento en familia para platicar con Dios, para aprendernos un versículo nuevo, porque así como muchas veces nos preocupamos por las cuestiones de salud, también nosotros sabemos que la parte primordial de la salud y del sentirnos felices es tener una buena relación con el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces pues podemos creer en Dios, podemos ser salvos, pero la verdad es que muchas veces no tenemos una relación con el Señor, y la relación con el Señor también se construye a partir de crear nuevos hábitos, porque es cierto que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros en ese momento somos salvos, tenemos la vida eterna, pero es verdad que nosotros tenemos que trabajar después de ello en hacernos el hábito de orar, el hábito de leer la Biblia, de platicar con el Señor y de crear una relación con el Señor. Cuando nosotras somos esposas, somos madres, también tenemos a nuestro cargo esa responsabilidad que es enorme, hermanos, que es algo que Dios puso en nuestras manos y que es un trabajo sumamente bonito. Es uno de los mayores ministerios que como mujeres nosotras podemos tener, que es el ministerio de nuestra familia, ¿verdad? Entonces, pues nosotros somos
creadoras de hábitos en nuestra casa. Nosotras somos las que mayormente ponemos rutinas en nuestra casa, las que cocinamos, las que enseñamos a nuestros hijos, las que pasamos mayor tiempo con nuestros hijos, las que reciben al esposo, las que le dan de comer al esposo, las que platican con el esposo, las que oran por su familia. Entonces, crear buenos hábitos es un trabajo que yo creo que todas debemos darnos el tiempo de renovar nuestra mente, como dice la palabra de Dios, de renovar nuestra mente en cosas que sean en beneficio para nuestra relación personal con el Señor, para mejorar la relación que nuestra familia tiene con el Señor y para mejorar nuestros hábitos de vida y de salud, para ser personas que estén sanas, estén felices y estén bien con Dios en todos los aspectos. Hermanitas, me dio mucho gusto poder estar esta tarde con ustedes, esperando que este tema haya sido de su agrado, que Dios haya podido hablar a través de mí y que de toda esta media hora que estuve platicándoles hayan habido cosas que puedan quedarse en su corazón y puedan hacer un cambio que sea de beneficio y de edificación para su vida y para la edificación de sus hogares. Dios les bendiga, hermanitas. Creemos en Dios que estos temas que se están tratando han de ser de mucha bendición para nuestras vidas, hermanas y hermanos. Y en este momento vamos a confirmar y a cantarle al Señor y a decirle a nuestro Dios que nos rendimos a Él, que queremos que Él tome nuestra vida, que nos dirija, no solamente en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional y en el aspecto físico, en todas las áreas de nuestra vida. Nos rendimos a Él y lo cantamos con el himno número 540, y al terminar vamos a tener el tiempo para las ofrendas, recordando que hay que hacer un espacio para ellas y en el momento, en el tiempo que usted tenga para llevarla a la iglesia. Y nuestro pastor Edgar de la Rosa nos despide con la consagración de las ofrendas, la bendición de la sociedad y la oración final. Que el Señor nos bendiga. Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo, yo me dejo solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo.
Vamos a tener nuestra oración de consagración, hermanos. Oh Padre eterno, te alabamos y honramos tu bendito y santo nombre. Tú eres digno del honor y la gloria. Y también, Señor, de todo reconocimiento en nuestra vida, como lo hacemos ahora a través de la expresión de la ofrenda para ti. Tenga bien recibirla desde tu lugar santo y derramar bendiciones que consagren las mismas para el uso, Señor, de tu obra a través del trabajo femenino. Gracias te damos porque nos das ese privilegio. Oramos también por quienes no tienen la oportunidad de hacerlo monetariamente, que puedan, Señor, reconocer que hay múltiples formas también de ofrendar su tiempo, su vida, sus talentos, su obra a ti, Señor. Permíteles llevarlo a cabo con todo gozo y alegría. Pero gracias te damos porque también nos permites hacerlo a través de estos bienes económicos y materiales. También, Señor, te alabamos por la celebración del presente culto, por cada uno de sus elementos y todos los que detrás de estas plataformas pueden acercarse a ti para adorarte y bendecir tu nombre. Bendito seas ahora y por siempre. Oramos en el nombre sagrado de tu Hijo muy amado Jesucristo. Amén. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Que la gracia abundante de nuestro Señor y Redentor Jesucristo, así como el amor infinito de Dios nuestro Padre eterno y la comunión de su Santo Espíritu, sea en la vida de cada una de ustedes como sociedades y círculos femeniles, con sus respectivas familias, congregaciones, misiones y la iglesia en general, sea con todo el pueblo de Dios, ahora y por siempre. Amén.